Qué gusto compartir con ustedes cada noche a través de TSI en el banquillo, hablando de diferentes temas de interés para toda la sociedad hondureña. Y por supuesto hemos venido analizando a los diferentes partidos políticos y estas aspiraciones que han comenzado. Recuerden que en marzo del 2025 se llevan a cabo las elecciones internas aquí en nuestro país y es por eso que hemos conocido los lanzamientos oficiales del Partido Liberal, Partido Nacional y por supuesto debemos saber qué está pasando en el Partido Libertad y Refundación. Hemos invitado esta noche al abogado Wilfredo Méndez, él es el jefe de campaña del movimiento que pertenece al abogado Jorge Calix y también al doctor Eliu Girón, un político conocido aquí en nuestro país que también actualmente es diputado y dirigente de Libertad y Refundación. Es un gusto compartir con ustedes. Abogado, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Un gusto estar aquí con el doctor Eliu. Vamos a conversar sobre los temas que usted menciona en razón de un partido que la población tiene mucha expectativa por su contribución al país. ¿Qué tal, doctor Eliu? Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Un saludo también al abogado Will Méndez, saludos también a todo el pueblo hondureño y saludos también a Chendo hasta donde se encuentra. Muy bien. Abogado, ha comenzado ya, han aparecido algunos movimientos en Libertad y Refundación y vemos que es un gran desafío por parte de aquellos que se separan, podríamos decir, del oficialismo adentro de Libertad y Refundación. No verlo global como partido y una institución grande como la que ahora conocemos en nuestro país, sino salirse de la línea a la que estábamos acostumbrados, que es el expresidente José Manuel Zelaya Rosales como coordinador de Libertad y Refundación. ¿Ha sido un gran desafío para ustedes, abogado? Bueno, recuerde, licenciado Morazán, que en el periodo pasado yo participé como precandidato presidencial y no tenía esa venia tampoco del coordinador general. Así es que para mí ya conozco estas lides por donde caminar, sé de los desafíos que esto implica a nivel organizativo, a nivel financiero, a nivel de la relación interna dentro del partido, el desafío que ha implicado la molestia para algunos cuando uno no está apoyando el candidato que el presidente Zelaya quiere. Eso realmente para mí fue un fenómeno que vi desde la elección cuando el abogado Russell Tomé participó con el doctor Nelson Ávila y Xiomara Castro, la presidenta ahora. Me pareció muy raro mirar en aquel momento que yo era candidato a alcalde, cómo existía ese resquemor en contra de aquellos compañeros que no estaban con la venia del presidente Zelaya. Eso me pareció, y mi mensaje siempre fue un mensaje de conciliación, un mensaje de encuentro. Somos compañeros y compañeras de no solo de un partido, sino de un partido que forjamos juntos en las calles. Entonces ese desafío que posteriormente tiene que reflejarse en la gobernabilidad dentro del partido, pero también ahora siendo gobierno, pues los observamos. Y no digamos ahora que estamos en la contienda política, hay algunos que su tono democrático no es muy alto, entonces por lo tanto su reacción puede ser muy airada y además no muy razonable en razón de lo que el partido ha significado. Así es que esos desafíos ya me los conozco como candidato presidencial que fui dentro del Partido Libre y ahora los desafíos que tengo como jefe de campaña, coordinador de campaña con el abogado Jorge Calix, pues entonces ya vamos sabiendo tratarlos mejor. Y precisamente recientemente le consulté al coordinador de Libertad y Refundación, al expresidente José Manuel Zelaya Rosales, una comunicación que tuvimos a través de HRN, si existía temor, si se le quería dar oportunidad a otros movimientos, porque si hablamos de democracia, de eso se trata, doctor Eliu Girón. Claro que ustedes están listos para darle la oportunidad a otros movimientos que participen y que se lleven a cabo unas elecciones internas en Libertad y Refundación. Sí, Cristian, mire, nuestro partido Libertad y Refundación es un partido novel, nuevo, 12, 13 años de fundación y llegó al poder de la nación. Esto en Latinoamérica no es muy común. No salimos nosotros de los esquemas políticos tradicionales. Libertad y Refundación es una suma de muchas tendencias ideológicas, políticas, sociales, sindicales, obreras y también como se conformó al inicio, era un frente amplio, así se iba a llamar Libre, Frente Amplio de Resistencia Popular.
por situaciones que se hicieron en ese momento, pues se le cambió a Libre, Libertad y Refundación, que muchos le llaman que son liberales en resistencia, porque una gran masa del Partido Liberal pasó al Partido Libertad y Refundación, pero ahí tenemos de todas las tendencias, tenemos de la tendencia de izquierda, de derecha, centro izquierda, centro derecha, pero algo que hay que reconocer que el aglutinador de toda esta masa es el coordinador general Manuel Zelaya Rosales, que sigue siendo el gran elector dentro de Libre. Hacia donde el coordinador general Manuel Zelaya vaya, lo va a seguir una gran cantidad de personas, y es por eso que usted ha visto en las elecciones, más de 5 elecciones que hemos participado, donde él siempre ha sido electo por voto popular como coordinador general, que la gente hacia esa línea es donde se dirige. No hay imposiciones, siempre se ha hecho a través de las urnas y así seguirá siendo. Hay ahora varias corrientes políticas y el expresidente Zelaya, ahora asesor presidencial, ha dicho que todo aquel movimiento político que cumpla los requisitos, que ahora aumentaron, antes eran 10 departamentos, ahora son 14 departamentos que hay que organizar con planillas, antes eran 150 municipios, ahora son 200 municipios los que hay que organizar. En lo personal también tengo experiencia en organizar movimientos porque visité todo el país organizando varios movimientos dentro del Libre y no es fácil. Además, tiene su costo económico también el organizar un movimiento dentro de cualquier partido político, porque hay que decirlo, la política es la misma en cualquier partido que esté, lo que cambian son los actores y la ideología, la minuta doctrinaria. Pero esos zipizapes van a existir en el Partido Nacional, solo que ya son más calladitos. Existe en el Partido Liberal, un poquito más abierto, y en Libre, que somos más libres para libre expresión, y ahí pues no tenemos empacho para que salgan a luz pública a veces las diferencias que tenemos a lo interno. Y los ofende, doctor, a veces, cuando hemos escuchado algunos calificativos por la forma de expresarse, la misma que señala usted. ¿Ah? No, en lo absoluto. Nos dicen ñángara, quemayanta, que andamos con olor a humo. Eso no es parte del folclore político hondureño y al menos a su servidor no le ofende. A mí, ¿qué es lo que no me han dicho? Yo me unto vaselina para que me resbale un poco. Abogado, siempre lo hemos visto con opciones alternas. ¿No está contento con la ideología de Libertad y Refundación? ¿Qué no le convence? Porque en efecto usted en el pasado ha sido precandidato tanto a la alcaldía como a la presidencia, incluso tuvo aspiraciones a través de una precandidatura. ¿Qué pasa? ¿Por qué no seguir con la línea a la que se refiere el doctor, que es del coordinador de Libertad y Refundación, José Manuel Zelaya Rosales? Mire, me pone a reflexionar sobre un punto en el que pienso que el libre pensamiento, donde un demócrata, donde una persona que tiene opinión propia, una persona que disiente y que a veces esas opiniones no gustan. Entonces, no es que yo me vaya poniendo de este lado, es que me van orillando a ese lado. ¿Por qué? Porque sencillamente al no gustar hay ya espacios que se van cerrando, hay conversaciones que ya no se van dando y hay pensamientos que algunos tienen que yo no voy a compartir, formas y mecanismos que yo no voy a compartir en razón de la participación efectiva, por ejemplo, el respeto a la voluntad popular. Son cuestiones que lógicamente yo abrazo como principio y además que como principios democráticos. Y en ese sentido, pues, no me he sentido cómodo, sinceramente, siguiendo la línea del presidente Zelaya. No es lo que yo, mis pensamientos, mis principios se sienten cómodos, ¿verdad? Me parece que el espíritu democrático que debe haber dentro del Partido Libertad y Refundación pasa por reglas claras, por ejemplo, y esas reglas claras no han estado presentes en otros momentos, por ejemplo, para elegir al propio coordinador general del partido. En aquel momento que nosotros presentamos a María Luisa como candidata a la coordinación, pedimos cuáles eran los distintos elementos participantes como requisitos para poder elegirlo. Y nunca se nos dio
una información en ese sentido. Esa desigualdad con la que se participó, por ejemplo, y la opacidad final con la que esto se decide. Entonces, por lo tanto, licenciado, no es el punto del partido, porque el partido lo creamos todos, el partido nos cuesta a todos. Es cuestión de percepciones, cuestión de decisiones, cuestión de la forma de operar de ciertas personas dentro del partido, y en particular la visión, la forma como el presidente Zelaya ha manejado el partido no es de mi complacencia, y además por esos criterios que le digo, no es un capricho, sino esos criterios valorativos por los cuales yo me he formado, y en ese sentido pues entonces yo marco la diferencia en razón de que cuando nosotros queremos realmente tener la posibilidad de dirigir la nación, debe de tener la capacidad de hacerlo, debe de tener la voluntad firme de hacerlo y debe de tener la competencia de hacerlo, porque si no regresamos al pasado cuando, por ejemplo, Gandhi, el presidente del Congreso hindú, toca la puerta del virrey para decirle, bueno, ayúdanos a gobernar. A quienes derrocaron le tocan la puerta para decir, ayúdanos a gobernar. Nosotros somos líderes populares, pero no sabemos cómo gobernar. De eso no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque es un pueblo en miseria, un pueblo que tiene la necesidad de tener liderazgos responsables en su momento histórico para que puedan reorientar el rumbo de la nación. ¿Acaso hay acusaciones o persecuciones, doctor Girón, para estas corrientes al interno de Libertad y Refundación? No, en lo absoluto, para nada. No hay ningún tipo de persecución a lo interno de Libre. Si hay diferencias, yo me pregunto, yo creo que el pueblo hondureño se pregunta, ¿qué sería Libertad y Refundación sin esas tendencias políticas? Por ejemplo, ¿qué sería de Libertad y Refundación si un abogado, Will Méndez, fueran aburridas esas elecciones? Si eso es lo que trae un proceso dialéctico, si eso es lo que atrae e impulsa al electorado a ir a las urnas. Cuando hay imposiciones o cuando hay un solo candidato único, ¿quién va a ir a las urnas a votar si ya dice, no, si este ya ganó? Entonces necesitamos nosotros, dentro de los partidos políticos, esa efervescencia, y la efervescencia la da precisamente que hayan varias tendencias dentro de Libertad y Refundación. Está Racel Tomé, está Jorge Cálix y está nuestra precandidata, la abogada Rixi Moncada, que puntea en las encuestas, pero necesitamos precisamente esa oposición para que esté esa efervescencia. No hay ningún tipo de persecución política porque no es necesaria. Eso ocurría ya en el Partido Liberal, en el Partido Nacional, dentro de Libertad y Refundación, aunque muchos no compartan conmigo ese criterio, lo que sí le puedo decir es que tenemos una presidenta honesta y ella quiere honestidad, desde el más alto nivel que ella ejerce la presidencia hasta el servidor público, el último peldaño. Y cuando ella hace denuncias de irregularidades, de manejo de fondos, es porque ella tiene la información de primera mano y hay que corregir eso. El corregir un acto de corrupción no significa que hay persecución. Le voy a dar un caso. Por ejemplo, en San Pedro Sula, llegó la ATIC allá a San Pedro Sula y el alcalde sanpedrano no cerró las puertas ni le dijo a sus empleados tómense la alcaldía, no. Dejó abiertas las puertas para que haya una investigación. Más bien él se fue a una huelga de hambre y más bien salió ganador ahorita porque ya con esa, no es por la huelga de hambre, sino que porque él mandó las liquidaciones porque le dijeron no le han dado la transferencia a finanzas porque no ha liquidado. Y él mismo ahí enseñó las liquidaciones y las mandó a Tegucigalpa y en horas de la noche ya estaba la transferencia. Entonces creo yo que cuando hay una investigación, más bien uno debe ser abierto, investígueme. No hay ningún problema no oponerse, porque eso más bien trae suspicacia en la población y dicen, bueno, ¿por qué se tomaron tales instalaciones? ¿Será que van a destruir documentos? ¿Será que no quieren o hay algo escondido ahí? Creo que eso más bien es lo que da a interpretar la población de que podría haber algo escondido. Lo mejor es abrir las puertas como lo hizo la alcaldía de San Pedro Sula y que sean los agentes de investigación los que digan es inocente, es culpable. De momento no se han acusado absolutamente a ninguna persona, sino que hay una junta interventora en el Instituto de la Propiedad que va a presentar su primer informe a los 30 días, otro informe a los 90 días, va a estar un año ahí y pues ojalá que las personas que manejaron 1.000 millones de lempiras
salgan bien libradas, porque son gente también de nuestro partido, que el único pecado que ocurrió ahí en el IP es que dejaron a la mano derecha de Valdías durante un año o año y medio que manejara la unidad coordinadora de proyectos, que siguió manejando 1.000 millones de lempiras y no llegó a la caja única. Creo que ese fue un error de mi amigo Jorge Cálix, y a los amigos hay que decirle la verdad, porque debió haber cesanteado a esa persona, porque pudo haber sido que esa persona nos haya contaminado a algunas personas que trabajan ahí en el Instituto de la Propiedad. El mismo Partido Libertad y Refundación está poniendo obstáculos al movimiento de Jorge Cálix porque vimos una de las denuncias a la hora de abrir su cuenta en la Unidad de Política Limpia y no se le permitió por el visto bueno que tiene que dar el coordinador, por supuesto. Hablamos del asesor presidencial José Manuel Zelaya Rosales. ¿Sienten que les están poniendo obstáculos para poder avanzar con este proyecto político? Después de la pausa nos contesta el abogado Wilfredo Méndez, quien es coordinador de la campaña de Jorge Cálix, y también conversamos esta noche con el doctor Eliu Girón, dirigente de Libertad y Refundación. Gracias por continuar con nosotros a través de TSI en Al Banquillo. ¿Es una estrategia para intimidar o callar a las diferentes corrientes de Libertad y Refundación? O como lo dice el doctor Eliu Girón, ¿es la lucha en contra de la corrupción en algunas instituciones del Estado? ¿Cómo lo consideran ustedes, abogado? Bueno, licenciado Cristian, usted sabe, mi lucha contra la corrupción ha sido muy fuerte, ¿verdad? Incluso estuve incorporado con grupos indígenas, campesinos, estudiantiles y otros liderazgos del país en una huelga de hambre en el 2015, pujando porque la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad viniera al país. Fui miembro del Consejo Nacional Anticorrupción en sus inicios, entonces he llevado una lucha permanente contra la corrupción. Es ilógico que yo me vaya a oponer a un proceso de investigación independientemente de que sea uno de mis compañeros que esté en duda o que esté en proceso de investigación. Eso no es así. Así es que creo yo que ese es un buen ejemplo como para tolerar también cuando se menciona de que hay desaciertos en el gobierno de Xiomara Castro. No deberían de enojarse por eso tampoco. Entonces, cuando el presidenciable Jorge Cálix ha señalado dónde están las debilidades en esta administración y que no representan a esa base fundante del Partido Libertad y Refundación ni las aspiraciones del pueblo hondureño, tampoco deberían de molestarse por eso. Pero ha existido un odio y un rencor en contra de Jorge Cálix que realmente es sorprendente. Y lógicamente ahora, cuando nos damos las posibilidades de ver las encuestas, vemos las razones. Lógicamente, al estar muy bien posicionado dentro del partido y que el oficialismo sienta el temor de que una persona con este liderazgo va a tener el direccionamiento no solo de la República, sino también del partido, porque ya lo ha dicho el candidato, que vamos a presentar un candidato a la coordinación general del partido también. Lo que a nosotros nos alegra mucho porque en el periodo pasado, cuando María Luisa se presentó, la comisionada, como candidata, el número de votación que recibió fue altísimo. Lástima que no se nos permitió en el Consejo Electoral que nosotros pudiéramos hacer revisión de las actas. Por ahí vamos nosotros también entonces con paso firme. Estos elementos que vemos nosotros ahora, evitar de que el compañero Jorge Cálix abra una cuenta y que a partir de ahí empieza su reconocimiento oficial, formal, como movimiento político, es un indicio también de esos miedos, de esos temores y de esos rencores incluso. Hay un elemento también que está en la mesa de análisis, y es, por ejemplo, el delito cometido en la usurpación de la presidencia del Congreso Nacional, donde se conculcaron los derechos de un diputado que fue electo presidente, en este caso Jorge Cálix. Yo le he dicho a Jorge que proceda legalmente en distintos niveles, tanto en un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia para que esos derechos sean resarcidos, así como penalmente en contra de aquellos que han atentado contra el Estado de Derecho, porque han atentado contra el sistema. Entonces, esos elementos, si usted los viene trayendo desde aquel momento en el que incluso fue dicho por una persona que no tiene la autoridad, la Presidenta de la República, para decir que estos diputados estaban expulsados, no viene a la relación en razón de que es el coordinador general quien tenía que pronunciarse como autoridad de partido. Entonces, cuando vamos mirando todos estos distintos momentos en contra de Jorge Cálix, no hay duda
que no quieren inscribirlos. Y no es cierto lo que el presidente Zelaya dice de la boca hacia afuera. No, esas distintas expresiones, mecanismos y formas para evitar que Jorge vaya avanzando dentro del partido son expresión claras de que no quieren que Jorge sea el candidato del Partido Libertad y Refundación. Pero Jorge muy bien lo ha dicho. Jorge va a estar en la papeleta para las elecciones generales. Esta semana hemos estado compartiendo con diferentes analistas políticos y también con miembros de los diferentes partidos, Nacional, Liberal. Ellos han hablado y han dicho de que en algunas ocasiones, cuando hay un caudillo, perjudica, y es lo que les ha ocasionado algunas divisiones internas, en el caso del Partido Liberal y el Partido Nacional. Sin embargo, estos caudillos también tienen una línea vertical y hace que no ocurran defragmentaciones. En el caso de Libertad y Refundación, doctor Girón, hay un caudillo que no permite esta ruptura, o al contrario. Sí, le voy a contestar la pregunta, pero solo quería hacer algunas observaciones. Mire, nosotros tenemos encuestas serias de Sid Gallup, de Lebot Harris, donde nuestra candidata o precandidata, la abogada Rixi Moncada, está 50 puntos arriba de Jorge Cálix. No hay ningún odio contra Jorge Cálix. Se lo dice alguien que viene de ese grupo y que me comprometí con él para apoyarlo para presidente del Congreso Nacional, más no para presidencia de la República, eso sí que no. Y que cuando nosotros íbamos a visitar a barrios y colonias no había odio, sino que un rechazo. Y yo se lo dije, hay que cambiar la estrategia, hay que hablar con el coordinador general, hay que hablar con la presidenta de la República, hay que hablar con el resto de los diputados, con los alcaldes, para limar asperezas. Pero creo que la conducta de Jorge Cálix, del diputado, ha sido atacar al propio gobierno, al coordinador general y a la propia presidenta. Eso no le gusta a la militancia de Libre, le puede gustar a los cachurecos, le puede gustar a la oposición, pero dentro del Libre eso provoca un rechazo. Es similar a lo que hizo Salvador Narrala, que siendo designado presidencial atacaba al gobierno. Pero bueno, él al final renunció. Pero vemos a un diputado, Jorge Cálix, que maneja aún 3 instituciones que le confió la presidenta atacando al gobierno. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. O está bien con uno o está bien con otro. Entonces, a mi parecer, lo ideal es que si él va a atacar a su propio gobierno, que entregue las instituciones que se le confió. Y ahí va a tener oportunidad de hacer, pero no puede estar haciendo las dos cosas, teniendo 3 instituciones y atacando a su propio gobierno. En cuanto al caudillismo que usted pregunta, mire, en Honduras han habido caudillos desde que estamos en tiempos precoloniales con la Empira, todos los partidos políticos han tenido caudillos, ¿verdad? El Partido Nacional tuvo a Carillas, el Partido Liberal tuvo a Zúñiga Huete, bueno, ¿cuántos no han habido? Y el Partido Libertad y Refundación se diferencia en lo siguiente, que el coordinador general, Manuel Zelaya Rosales, ha sido electo por voto directo y secreto como coordinador general de Libertad y Refundación. Eso, para algunos, para los que estamos en Libertad y Refundación, tiene bien ganado el puesto. Para la oposición eso le llaman caudillismo, pero nosotros respetamos la forma de pensar de cada quien. Lo que sí le puedo decir que es una persona de mucha experiencia, el conductor y constructor de victorias, Manuel Zelaya Rosales, y que la militancia de Libre continúa confiando en él y es el gran elector dentro de Libertad y Refundación. ¿Alguna vez, abogado, ha percibido, ha sentido o le ha confiado Jorge Cálix de tener algún sentimiento por el Partido Nacional o el Partido Liberal? Le consulto porque he escuchado a varios dirigentes de Libertad y Refundación, pero sería importante escucharlo del coordinador de campaña. ¿Abogado? No distintas a las que el presidente Zelaya me decía cuando se reunía con Mauricio Oliva, por ejemplo, ¿no? El presidente del Congreso o líderes nacionalistas. En esa dimensión también Jorge pues platica con los liderazgos para poder tener conciencia de lo que medir una nación
cómo está, pero eso, a que se le diga que es nacionalista o que va a participar por el Partido Nacional, eso es realmente descabellado, pues, pero aunque vamos a ir viendo nosotros en la medida en que se acerquen los tiempos, la realidad de las cosas. Yo creo que el liderazgo de Jorge es tan fuerte que la solicitud, por ejemplo, de distintos fuerzas políticas para que participe como candidato, si en libre se le rechaza, pues ahí están, hay varias. Yo creo que no conozco que el Partido Nacional le haya hecho un ofrecimiento de esa naturaleza, pero sí se lo ha hecho el Partido Liberal, se lo han hecho partidos pequeños, partidos que están por inscribirse, gente que dice que participe como independiente mejor o que vaya en un proceso de coaliciones para la otra elección. Eso sí ha sucedido, ¿verdad? Me parece que cuando se le señala a él, por ejemplo, con el Partido Nacional, realmente es una injusticia, de cómo lo dicen, pero como la gente tiene derecho a decir lo que quiera en un país de libertad de expresión, aunque hay que recordar que uno es responsable por lo que dice penalmente, administrativamente también. Entonces, en ese sentido, creo yo que un liderazgo que se acercan distintas fuerzas políticas y sociales del país y que lo ven como una opción política, eso es un asunto que lógicamente una comisión estratégica lo va a tener a la vista, lo va a estar considerando, lo va a estar observando. ¿Por qué? Porque significa que para el propio Partido Libertad y Refundación es una oxigenación la candidatura del compañero Jorge Cálix por el nivel de desencanto que existe tanto en un sector de la militancia, pero más con los simpatizantes y sobre todo con el voto independiente que confió que esta administración daría un giro sustancial para poder hacer un proceso de refundación del país. En ese sentido, Jorge entonces se presenta como ese candidato que puede posicionarse muy bien en una administración que no sea una administración que haga un proceso de división de la propia sociedad hondureña, sino un proceso de integración en busca del desarrollo humano del país y no un proceso de división, en un proceso verdaderamente democrática. Mire, cuando existe un dictador, el dictador es como usted lo llame, aunque lo elija en las urnas, pero si ese hombre ya tiene más de 12 años, de 15 años de estar en el poder, es un dictador, ¿verdad? Una persona que a través de la supuesta democracia se perpetúa en el control de un partido también es un dictador. Entonces, en ese sentido hay que sanear todo eso para que de verdad nuestros principios democráticos y nuestros principios por una sociedad que realmente nos lleve en un proceso de desarrollo sea lo mejor. Y bueno, en el Congreso Nacional, doctor, se dan negociaciones a diario, porque ustedes van a conversar y tienen que llevar un consenso para diferentes temas. De ahí nace precisamente este sentimiento que supuestamente Jorge Cálix tiene con otros partidos. ¿Usted lo escuchó en algún momento y lo han conversado también en distintos foros? Mire, dentro del Partido Libertad y Refundación, el diputado Jorge Cálix no tiene opción a triunfo. Es muy poca la gente dentro del partido que lo apoya. Él tiene más apoyo, me atrevería a decirlo, más dentro de las filas del Partido Nacional en barrios y colonias, porque nosotros visitamos barrios y colonias y los nacionalistas que están desencantados con Ana García, que están desencantados con Narrias Fura, tienen afinidad con Jorge Cálix, pero es por el mismo discurso de él en contra del propio gobierno. Él creo que se está equivocando de estrategia dentro del Libre y yo dudo mucho que Jorge Cálix se vaya a presentar a las elecciones internas dentro del Libre. Creo que él está en una encrucijada y va a terminar abandonando el barco dentro del Libre para optar por las opciones de jalar el voto nacionalista, pero es una estrategia muy arriesgada. ¿Sabe por qué? Porque el nacionalista tiene un voto duro y cuando le ponen la cancioncita que de tiempo de Carillas se la ponía, la que le puso Callejas, que le decían el biónico, cuando le pongan su bandera con estrella solitaria, va a votar por el Partido Nacional, no va a votar por Jorge Cálix. Es más, se dice que hay una estrategia que lo han utilizado muchos políticos tradicionales, que los nacionalistas van a votar en la mañana por su candidato y en la tarde van a ir a votar por Jorge Cálix en caso que se presentara dentro de Libre como una candidatura. Yo lo dudo porque está muy difícil la situación de él dentro de Libre y recuerde que si él participa en marzo y pierde, ya no va a poder participar como candidato presidencial porque no lo permite la ley. Entonces, si él se presenta y pierde,
hasta ahí nomás quedan sus aspiraciones. Por consiguiente, dudo mucho que vaya a presentarse dentro de las filas de Libre sabiendo de que no tiene el apoyo dentro de la militancia. Sería un suicidio para él ir a las elecciones internas de Libre sabiendo que va a perder. Por consiguiente, creo yo que él está estudiando la posibilidad, y ya lo ha dicho personas cercanas al equipo de él. No me refiero a su jefe de campaña, sino que a otros diputados que están cerca, que ellos están viendo la posibilidad de irse a otro partido político. No sabemos cuál partido escogerían. Pero dentro de Libertad y Refundación, Jorge Cálix en este momento no tiene ninguna posibilidad de vencer a nuestra candidata Rixi Moncada. Si no tiene posibilidad Jorge Cálix, como una corriente interna en Libertad y Refundación, ¿han analizado buscar una alianza o competir a través de otro partido político? Después de la pausa nos contesta el abogado Wilfredo Méndez, quien es el jefe de la campaña del movimiento a cargo de Jorge Cálix. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche en TSI a través de Al Banquillo. ¿Qué pasaría, abogado Wilfredo Méndez, si no se le da la oportunidad a Jorge Cálix de competir en la institución política a la cual él pertenece, a Libertad y Refundación? ¿Han analizado otras opciones? ¿Han hablado de alianzas o que también puedan irse para otro partido? Bueno, licenciado Cristian, uno puede hablar aquí de elecciones, pero esas elecciones donde la gente va a votar no necesariamente eligen al presidente. Este Consejo Nacional Electoral y los anteriores, altamente corruptos. Por ejemplo, en el periodo pasado, cada magistrado se encerró en un bodegón para decidir qué hacer con su propio partido, según las indicaciones del dueño del partido. En esas condiciones, participar en una elección, uno tiene que pensarla 1000 veces y además buscar formas y mecanismos. Este Consejo Nacional Electoral no es distinto a los anteriores, con niveles de corrupción enormes para poder determinar qué candidatos quedan como diputados, alcaldes y presidentes incluso. Nosotros también tenemos ese punto de análisis ahí. ¿Qué pasa con los concejales? ¿Realmente el concejal que llegue del Partido Libertad y Refundación va a actuar con justicia frente al candidato Cálix o en favoritismo frente a la candidata Rixi cuando se ha hecho esa costumbre de decidir los candidatos ahí? Excepto que se va por una votación en el caso de las generales extraordinaria, como sucedió con la presidenta Zelaya, porque ahí no hay forma de imponer un acto de corrupción a un candidato. Pero estamos hablando que hay que superar en un nivel de votación un 15, 20% más allá de los votos. Y llegando ya a la elección cercana, seguramente la diferencia va a ser en unos 10, 15 puntos o 10 puntos o en un candidato sobre el otro. En este caso, Jorge 10 puntos arriba de Rixi. Y en este sentido, yo creo que si uno no participa de esa realidad de corrupción en la que vivimos en nuestro sistema político, entonces es un iluso. Nosotros estamos estudiando las variables de lo que significaría Jorge yendo a la elección primaria. Y claro que puede participar en la elección general si quiere, pero si ha perdido legalmente en el partido, tiene que apoyar a su candidata. Si ha sido por corrupción, el hombre perfectamente puede presentarse a las elecciones generales porque la Constitución lo permite y porque existe ya un antecedente judicial de la Corte Suprema de Justicia en distintos momentos. Entonces nosotros, lógicamente, nuestra pretensión, toda nuestra intensidad está puesta para que participemos dentro de las elecciones primarias de Libertad y Refundación. Pero día a día estamos analizando, estamos viendo cómo las piezas del mal se están moviendo y lo que están haciendo para evitar que Jorge sea candidato, para poder ponerle obstáculos o incluso evitar su triunfo electoral. Todo eso lo estamos viendo y estamos conscientes que Jorge solo necesita pasar la primaria, porque pasando la primaria es el seguro candidato, es el seguro presidente. ¿Por qué? Porque la situación del país es una situación tan complicada. A veces pareciera, licenciado Cristian, que hay gobiernos tan malos que nos dejan otro peor, por el nivel de desesperación de la gente, no sabe qué hacer, con tal se vaya este, vamos a probar con este otro. Y con Jorge no pasa eso, porque desde ya, por ejemplo, imagínense que con el coordinador del plan de gobierno,
Hablábamos en una de las últimas conversaciones, nos estamos preparando para antes de las elecciones, tener ya gabinetes dibujados, tener todo el diagnóstico de país realizado. No vamos a ir a improvisar para empezar a nombrar ministros 3, 4, 5 meses después o directores 1 año, 2 años después. No cabe la improvisación. Y en ese sentido creo yo que esos elementos, factores que la población puede ver en virtuosos, en un Jorge Cálix como administrador general del Estado y con sus equipos que lo rodean, esos son los factores que alientan para que él sea el candidato y posteriormente el presidente. El doctor Eliud nos hablaba de unas encuestas que la ventaja es amplia de la abogada Rixi Moncada sobre Jorge Cálix, pero ¿qué responder, doctor, a argumentos y también algunas opiniones de diferentes sectores de la sociedad? Y si quiere se los nombro como el caliche hondureño, textualmente como lo han dicho, de que la abogada Rixi no ha cuajado, han dicho por ahí, que no ha levantado. Pero le digo, son frases populares que se escuchan en la sociedad hondureña. ¿Qué responderle a estas personas y estos analistas que aseguran, e incluso me atrevo a decirle algo que me imagino que lo he escuchado, y si no, pues aquí se lo compartimos, que el Foro de Sao Paulo, que en el Foro de Sao Paulo que se llevará a cabo en este mes de junio aquí en nuestro país, está planteada una estrategia y la idea de decirle al asesor y coordinador de Libertad y Refundación que nuevamente pueda aspirar a la presidencia. ¿Qué nos puedes decir de todos estos rumores que a diario escuchamos y vemos en los diferentes medios de comunicación? Sencilla la respuesta, usted la dio al final. Son rumores, como dice la canción. Mire, yo he acompañado a la candidata Rixi Moncada a nivel nacional por invitación del presidente Zelaya y por invitación de la propia candidata, y hemos visto nosotros la cantidad de gente que llegan a apoyarla. Eso que dicen que no tiene gente, eso es totalmente falso y forma parte de una estrategia, de un discurso de los opositores que no quieren que una mujer que defendió los votos en el Consejo Nacional Electoral, y ahí discrepo yo con todo respeto con el abogado Méndez, la abogada Rixi Moncada fue la que se fajó junto con un equipo de miembros de Libertad y Refundación de defender el triunfo de Xiomara Castro de Zelaya ante una embestida de Juan Orlando Hernández, de Narrias Fura, que representaban lo que ya sabemos nosotros, el crimen organizado. Así que el que venga aquí al Foro de Sao Paulo, quiero decirle que vienen partidos políticos ganadores. Morena, que acaba de ganar en México, es miembro del Foro de Sao Paulo. Brasil, el Partido de los Trabajadores de Lula Ignacio da Silva, que está en el poder, viene también al Foro de Sao Paulo. Bolivia, donde está Evo Morales, viene al Foro de Sao Paulo. De modo tal que si usted ve el mapa de América Latina, usted lo va a ver desde México, rojo, pasando por Centroamérica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, va a haber Panamá, va a haber ahí todos los países de América Latina. No hay que temerle porque han satanizado al Foro de Sao Paulo. El presidente Zelaya ha dicho claramente que ninguno de la familia Zelaya va a participar en las próximas elecciones porque se los prohíbe la ley y son muy respetuosos de la ley. Estamos nosotros de acuerdo porque hemos comprobado, porque las encuestas se hacen en campo y Lebot Harris y Sid Gallup dan 50 puntos arriba a Rixi Moncada. Ahora, nosotros queremos que Jorge Cálix participe porque eso le va a dar efervescencia más al partido. Si él tira la toalla y no llega hasta marzo por querer irse a una coalición, eso le va a quitar efervescencia porque nosotros queremos derrotarlo en las urnas democráticamente y eso no es malo. Claro, después de que sea derrotado queremos que se sume a la candidata ganadora que sin duda va a ser la abogada Rixi Moncada. El pueblo hondureño ya está cansado de discursos en cuanto a la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. El Consejo Nacional Anticorrupción lo dijo esta semana en un informe presentado que hemos pasado de la ley de secretos a la ley de silencio. En ese sentido, bueno, ustedes recuerdan todo el problema que se llevó a cabo en el Congreso Nacional cuando inició la actual administración y el doctor lo precisó, se le dio al diputado Jorge Cálix para que administrara 3 instituciones del gobierno y recientemente, hace unos días, la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, a través de su cuenta oficial de X, anunció una intervención para el Instituto de la Propiedad.
¿Cuál es el papel que va a jugar el movimiento de Jorge Cálix y devolver esa confianza al pueblo hondureño, abogado, en la lucha contra la corrupción? Porque eso es lo que quiere el hondureño, ver personas que en realidad luchen contra la corrupción y el narcotráfico en nuestro país. Bueno, la primera cuestión es que lógicamente sobre lo que se tiene duda hay que investigarlo. Y en ese sentido creo yo que es preciso que el Ministerio Público, mire, esto suena realmente molesto decirlo, pero que actúe con diligencia, que actúe con la competencia que uno quiere. Pero es mentira, el Ministerio Público no sirve, la Corte Suprema no sirve. Por eso es que, mire, pedir la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad, cuando ese Ministerio Público y esa Corte Suprema se eligió con las mismas prácticas de manipulación y de poner la gente que le conviene a cada liderazgo político en el país, eso es un absurdo completo. Pero bueno, esa es la institucionalidad que tenemos. Entonces, por lo tanto, que el Ministerio Público proceda en las cuestiones de investigación y de encontrar culpabilidad, pues entonces que se deduzcan las responsabilidades que corresponden a las personas. Yo creo que el abogado Cálix fue lo suficientemente explícito a la población hondureña cuando habló de cómo se manipulaba en tiempo y en cifras esas denuncias que se hicieron por la propia presidenta Castro. De cualquier forma, que se investigue. Ahora, lo que hay que avanzar en todo esto es ver que los liderazgos alrededor de Jorge Cálix sean respetados y que no existan intenciones malsanas, porque debería de abrirse un proceso de investigación en muchas instituciones del Estado por los señalamientos que han existido, por las denuncias que han existido. Entonces hay que hacer un proceso de investigación general, pero cuando usted dirige acciones para afectar a un candidato, como es este caso, Jorge Cálix, eso está mal. De cualquier forma, a mí no me importa si algunos pueden decir persecución política o lo que sea. Para mí que se investigue el hecho criminoso para que pueda deducirse responsabilidades. Luego de esto, licenciado, creo que hay algo muy importante y es la competencia, y me refiero a la capacidad. Cuando alguien es competitivo para poder gestionar la administración pública, ya tiene un elemento importante avanzado. Pero el segundo, además de eso, es que esa persona competente sea honrada. Y el tercer elemento es la valentía para enfrentar las cosas. Si yo, porque estoy dentro de Libertad y Refundación, no voy a señalar lo que está malo dentro de mi propio partido o dentro del gobierno al que pertenece a mi partido, entonces estoy muy mal porque estoy contradiciendo mis propios principios y valores. De ahí la actitud, de ahí el hecho cuando nuestros liderazgos, encabezados por Jorge Cálix, lógicamente han dicho que se investigue todo lo que hay que investigar, pero por favor, detengan la persecución en contra de compañeros, porque al fin y al cabo, si el objetivo es Jorge, pues váyanse contra Jorge Cálix y hagan todo lo que tengan que hacer. En el Congreso mismo, una persona se le acercó para decirle, mira, vos no estás siguiendo las líneas del partido, por lo tanto, y ni siquiera del partido, porque eso no es correcto hablarlo, las líneas del coordinador general. Entonces, por lo tanto, te vamos a meter 6 requerimientos fiscales. Eso no es correcto, como dicen las abuelitas, eso no es de Dios. Como decía el doctor Elio Girón, vamos a un proceso electoral, vamos a las urnas, que decidan nuestros militantes, nuestros simpatizantes, y si hay otras personas, como hicieron en la elección general, que simpatizan por nuestros candidatos, por la candidata Rixo, pues que vayan a votar. Libre no es un partido cerrado tampoco para nadie. Doctor Elio, vamos a ir a la pausa para rezar con las conclusiones y consultarle. ¿Se ha llevado a cabo un proceso y una lucha contra la corrupción en nuestro país o solamente se ha quedado en discurso aquellas promesas de campaña? El doctor nos responde después de la pausa en las conclusiones del banquillo. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Al Banquillo. Doctor Elio Girón, en sus conclusiones, el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad. La Sisi, por supuesto, se ha hablado tanto. El asesor presidencial lo conversó con nosotros en HRN y es importante consultarle porque le puede pasar factura o no a Libertad y Refundación, no solo en el proceso electoral interno, sino que en el proceso general. ¿Cómo han estado trabajando ustedes? Porque ya hemos escuchado a la ASJ, hemos escuchado al CNA hablar precisamente de que únicamente ha quedado en discurso esta que fue también una promesa de campaña, doctor. Sí, mire, la corrupción hay que combatirla y estoy de acuerdo con el abogado Will Méndez a todo nivel,
Hacer fraude también es corrupción. Recuerdo que el diputado Jorge Cálix trabajó en los consejos nacionales de elecciones anteriormente. Cuando nosotros andamos en la calle, él trabajaba en el Consejo Nacional Electoral, que se llamaba Tribunal Superior de Elecciones. Y recuerdo también que en algunas elecciones se le acusó de inflar urnas. Él se defendió y dijo que habían sido en las urnas, en los delegados de mesa. Esta vez no vamos a permitir corrupción en las internas y no vamos a permitir candidatos inflados. Ahora, con lo que decía el abogado de requerimientos fiscales, el abogado Jorge Cálix no tiene ningún requerimiento fiscal, como lo dijo en un video, porque él no dirige el IP. Ahora, los que metieron mano y no van a tener o no van a poder responder por ese manejo de 1.000 millones de lempiras, probablemente tengan requerimiento fiscal, pero eso va a ser el Ministerio Público. En relación con la CICI, el Ejecutivo, la Presidenta, desde febrero del 2022 mandó la nota a la ONU para que venga la CICI, hay un acuerdo de entendimiento, se reunió con el secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres. Por parte del Ejecutivo han hecho todo. Donde está el nudo gordiano es en el Congreso Nacional. Presentamos una ley, la diputada Hortensia Zelaya, conocida como la Pichu, presentó una ley primero para que venga la CICI, que necesitaba reformas constitucionales. No pasó porque no vamos a tener, obviamente, el apoyo del Partido Nacional. Ahora presentó una ley para que venga la CICI, que habla de la temporalidad de 5 años, que habla de la inmunidad de los miembros de la CICI, habla también de un querellante autónomo para que tenga garras y dientes y pueda perseguir la corrupción, pero no ha sido aprobado todavía en el Congreso Nacional, de modo tal que en el Congreso Nacional está la forma para que la CICI venga y desde ya cuenta el presidente Luis Redondo con nuestro apoyo de toda la bancada de Libre, que votamos ya a favor de esa ley a lo interno, pero falta someterlo ahora al hemiciclo legislativo y ahí va a estar de auditor la prensa que va a informar al pueblo hondureño, que también va a auditar quiénes van a estar a favor de esa ley de la CICI y quiénes van a estar en contra. El abogado Jorge Cálix en este momento es diputado. ¿Han hablado en su movimiento, abogado, sobre cómo tratar el tema de la lucha contra la corrupción? Los equipos de trabajo que nosotros tenemos, como le hablaba, uno de ellos es la coordinación de gobierno. Ahí estamos nosotros tratando los distintos temas y en uno que se denomina Estado de Derecho está todo el tema de trabajo de la lucha contra la corrupción, la impunidad y lógicamente pasa también por un sistema de justicia fortalecido. Si no se tiene un sistema judicial fortalecido, entonces la lucha contra la corrupción es imposible de hacerla. Por lo tanto, necesitamos una fiscalía que realmente sea competente y que no tenga una dirección partidaria, mucho menos de un grupo económico. También ocupamos una Corte Suprema de Justicia de verdad, que sean magistrados que respeten su toga y lógicamente una instancia policial que a través de un proceso efectivo de depuración pueda contrarrestar el delito también, porque mire lo que pasa en el país, es decir, todo el tema de corrupción va generando un nivel de favores que al final termina la gente que no se puede subir a un bus, porque la extorsión tiene amigos en el sistema de justicia, los extorsionadores. Es un elemento y un factor que sí está puesto a la mesa. Por eso en este momento, cuando el abogado Jorge Cálix habló de que se haga el proceso de investigación, que se haga, pero que se evite buscar enemigos políticos para afectarlos a través de acciones que no son correctas. Cuando me refería, diputado Girón, a las amenazas del diputado Jorge, no fue en este momento, sino que fue cuando en el Congreso de la República él dio un discurso muy fuerte que acusaba a que Nasri Asfura había hecho pacto con la dirigencia de Libertad y Refundación para elegir a todos aquel montón de altos funcionarios públicos, y ahí fue cuando Jorge recibió esas amenazas. Yo creo que en todo esto uno está consciente, mire, si uno fuera un cobarde, licenciado Cristian, no sería un abogado defensor de derechos humanos, por ejemplo, en un sistema como este, o no enfrentaría la corrupción y la impunidad a estos niveles, o no enfrentaría las estructuras criminales que en este país han controlado la nación. Hay que tener la valentía. Si uno tiene la valentía para hacerlo en esas instancias y ante esos grupos, con mayor razón la valentía tiene que manifestarse dentro de su propio partido para poder ofrecer una cara de justicia a la nación.
Diputado, ¿algún proyecto en particular? Político, por supuesto. Claro que hay un proyecto político. Como diputado siempre. Claro que sí. Vamos a presentar una ley para el almacenamiento, distribución, compra de medicamentos, diferente a la ley de contratación del Estado, porque no se puede comprar un medicamento como se compra una grapadora o una resma de papel. Definitivamente debe ser diferente. Solo quería expresarle algo en cuanto al diálogo entre políticos, que Manuel Zelaya Rosales era jefe de bancada cuando se reunía con Mauricio Oliva, como también el día que presentó la renuncia Salvador Narrala, llegó juntos Jorge Cáliz con Tomás Zambrano en el mismo carro y ellos estuvieron a favor de la renuncia de Salvador Narrala cuando en su primera instancia se le negó esa renuncia a Salvador Narrala. O sea que las reuniones entre políticos son lo más normal que puede haber. Y yo le consultaba en el aspecto personal, alguna aspiración. Aspiración política. Yo creo que dice un dicho, una viejita de Morocopay Valle me decía, que se deja de aspirar hasta que se deja de respirar. Vamos a ver, yo estoy de momento en el movimiento M28 de junio, que es el movimiento más fuerte, con el respeto de los otros movimientos. Dentro del Partido Libertad y Refundación tengo un ofrecimiento ahí y vamos a analizarlos y vamos a dar a conocer posteriormente si aceptamos. ¿Necesita, abogado, Libertad y Refundación una alianza para poder garantizar un triunfo en las próximas elecciones? Yo creo que sí, independientemente de que alguna gente crea que el Partido Nacional está muy debilitado, no hay duda que el último resultado electoral, 1.200.000 votos más o menos del Partido Nacional en las peores condiciones, le indica de que hay gente que todavía cree en ese partido a pesar de esas condiciones, no digamos ahora cuando existe un nivel de desencanto. Yo creo que Libertad y Refundación tendrá la posibilidad de presentarse con fuerza a las elecciones que vienen con un candidato que haga la diferencia. Si es la misma cosa que hasta ahora ha estado gobernando, no hay duda que esa duda no hará moverse a muchos de sus sillas. Por lo tanto, el desafío nuestro no se trata de oxigenar a Libertad y Refundación, no, se trata de ofrecer lo que realmente se ha prometido durante muchísimo tiempo, que Libertad y Refundación sea el brazo político del movimiento social de donde viene. ¿Necesita una alianza, Libertad y Refundación, doctor? Creo que todos los partidos necesitamos alianzas, pero las alianzas deben de ser con el pueblo y con las bases de los partidos políticos. Ya Libre lo ha hecho, la alianza con las bases de los partidos. El Partido Liberal, sus bases han votado en los últimos años por Libertad y Refundación. Muchos nacionalistas han votado por Libertad y Refundación y independientes también. La alianza va a ser con el pueblo y con las bases de los diferentes partidos. Muchísimas gracias por haberme acompañado, al abogado Wilfredo Méndez. Muchas gracias a usted. Jefe de campaña del movimiento del abogado Jorge Cáliz, y al doctor Eliu Girón, también diputado y reconocido dirigente de Libertad y Refundación. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches, los esperamos mañana en otro programa. Con permiso.